Lo que van a escuchar hoy no es cualquier historia. Prepárense porque Vilfrido Vargas, el maestro del merengue, va a hablar y va a confesar cosas que nunca había dicho. Sí, el legendario director rompe el silencio y nos lleva de vuelta a los años intensos de su orquesta, los éxitos, los roces, las traiciones y los secretos detrás de Arabi Pérez. Una de las voces más emblemáticas que marcaron una era dorada del merengue. A sus 75 años, Vilfrido parece haber revivido toda esa etapa y está listo para revelar qué sucedió realmente detrás del escenario. ¿Por qué Arabi salió tan abruptamente? ¿Qué pasó con aquella canción que hizo historia? Solo Vilfrido Vargas y su orquesta tuvo 28 cantantes que grabaron, pero hoy conoceremos la verdad sobre la historia más controversial. Así que ya tú sabes, suscríbete, activa esa campanita, deja tu like y quédate hasta el final porque lo que viene te va a sorprender. Conclusión, 45 segundos. Y así, mi gente querida, hasta aquí llega este viaje por los secretos que Vilfrido Vargas guardó durante décadas sobre Arabi Pérez y su paso por aquella legendaria orquesta. El maestro nos ha abierto su corazón y nos ha permitido entender que detrás de cada éxito musical hay historias humanas, con sus luces y sombras. Quiero agradecer profundamente todos sus comentarios en nuestros videos anteriores. Ustedes pidieron esta historia y aquí se las trajimos. ¿Cuál de estas revelaciones te sorprendió más? ¿Qué opinas de lo que confesó Vilfrido? Me encantaría leerte en los comentarios. Y si sientes que nos faltó mencionar algo, no te lo guardes, escríbelo ahí abajo, que podría estar en nuestra próxima entrega. Ya tú sabes, suscríbete, activa la campanita y déjanos ese like que así seguimos contando juntos la historia del merengue desde adentro. Hasta la próxima. Las palabras que salen del corazón son distintas a las de la mente, y cuando Vilfrido Vargas decide finalmente hablar, lo hace con una mezcla de nostalgia y franqueza que sorprende hasta a sus más cercanos colaboradores. A sus 75 años, el legendario músico dominicano rompe décadas de silencio para revelar los entresijos de una de las orquestas más emblemáticas del merengue. Con una carrera que abarca más de 5 décadas y que revolucionó el género llevándolo a escenarios internacionales, Vilfrido se sienta frente a nosotros con esa mirada aguda que parece atravesar el tiempo. Dispuesto a desempolvar historias nunca antes contadas. He pasado demasiado tiempo callado, quizás por respeto a mis muchachos, quizás por mantener la magia del espectáculo, pero hay verdades que merecen ser dichas antes de que el tiempo las borre, comienza diciendo con una voz que, aunque marcada por los años, mantiene la firmeza y el carisma que lo caracterizaron en sus mejores tiempos sobre los escenarios. La relación entre Vilfrido Vargas y Arabi Pérez representa uno de los capítulos más intensos y controvertidos de la música caribeña, una historia de talento, aprendizaje, tensiones y decisiones difíciles que marcaron el rumbo del merengue dominicano. Cuando conocí a Arabi, él ya tenía experiencia con Fernando Villalona, quien incluso le sugirió cambiar su nombre de Roberto Arabi. Llegó a mi orquesta en 1982 y desde el primer ensayo supe que teníamos dinamita pura entre manos, recuerda Vilfrido con los ojos brillantes, como si pudiera ver nuevamente aquella primera sesión. La conexión con el público fue instantánea. Arabi era un volcán sobre la tarima, descarado, poderoso, imposible de ignorar. Tenía una voz tan potente que podía partir un estadio en dos, y cuando interpretaba, la gente simplemente dejaba de respirar para no perderse ni una nota. Lo que pocos saben, y Vilfrido revela ahora con cierta melancolía en su mirada, es que detrás de aquella explosiva combinación artística se escondían también momentos de tensión creativa y diferencias de visión que eventualmente llevarían a una separación dolorosa. Arabi grabó Volveré, que terminó siendo un éxito colosal, pero justo después de eso, lo saqué del grupo, confiesa Vilfrido, haciendo una pausa que parece pesar sobre sus hombros. La razón fue que estábamos en un momento creativo delicado. Yo estaba componiendo, concentrado, y él me interrumpió. No era cualquier interrupción, fue como romper el silencio sagrado que necesitaba para crear. Me molesté mucho, y en un arrebato lo saqué de la orquesta. Esta revelación, nunca antes compartida con tal franqueza, arroja luz sobre uno de los episodios más comentados pero menos comprendidos de la música dominicana. El arrepentimiento llegó casi de inmediato, como suele suceder cuando las decisiones se toman en caliente. Tiempo después, cuando escuché la versión final de Volveré, sentí que teníamos oro en las manos.
Quise traerlo de vuelta, pero ya era tarde, explica Vilfrido con un suspiro que delata el peso de aquella decisión. Bienvenido Rodríguez ya lo había firmado para su sello, y comenzaba a construir su carrera como solista. Y te digo algo con toda sinceridad, no me arrepiento de que haya brillado solo. Ravi nació para ser estrella, y quizás mi reacción impulsiva fue el empujón que necesitaba para encontrar su propio camino. Entre líneas, Vilfrido parece sugerir que, a veces, incluso los errores tienen su propósito en el gran esquema de las cosas, especialmente cuando se trata de talentos destinados a brillar con luz propia. Uno de los datos que Vilfrido comparte, y que sorprenderá a muchos aficionados del merengue, es que la canción que catapultó a Ravi Pérez como figura principal, Volveré, originalmente no estaba destinada a él. Esa canción originalmente era para Jorge Gómez, pero él no quiso grabarla por sus convicciones religiosas, revela el maestro con una sonrisa que parece apreciar las ironías del destino. Mira cómo es la vida, lo que uno suelta, otro lo convierte en historia. Y hoy, el legado de Ravi en el merengue está más vivo que nunca. Esta anécdota inédita revela cómo las circunstancias fortuitas a menudo definen el curso de la música y las carreras artísticas, algo que Vilfrido, con su vasta experiencia, ha aprendido a apreciar. Con la mirada perdida en recuerdos de escenarios llenos y noches interminables de música, Vilfrido reflexiona sobre el impacto que tuvo Ravi dentro de una orquesta que, a lo largo de su historia, contó con 28 cantantes distintos. Mi orquesta fue como una universidad del merengue, donde cada cantante aportaba algo único, pero Ravi tenía esa chispa especial que no se puede enseñar ni aprender. Era puro instinto, pura alma, afirma con una convicción que desafía el paso del tiempo. Cuando él cantaba, no solo interpretaba las letras, las vivía. Y eso es algo que el público percibe inmediatamente, esa autenticidad, esa entrega total que va más allá de las notas y la técnica. A pesar de la abrupta separación, Vilfrido reconoce que su relación con Ravi nunca estuvo marcada por el rencor o la animosidad pública que suelen caracterizar a las rupturas en el mundo del espectáculo. Siempre mantuvimos un respeto mutuo. Yo seguía su carrera de lejos, veía cómo crecía, cómo maduraba como artista, y me sentía orgulloso, porque de alguna manera, había sido parte de ese proceso, confiesa con una honestidad que conmueve. En este negocio, muchos piensan que cuando un artista se va, uno pierde. Yo no lo veo así. Yo siento que ganamos todos, porque si los míos triunfan, yo también me siento parte de ese triunfo. Es como ver a un hijo hacer su propio camino. Décadas después de aquella separación, Vilfrido y Ravi tuvieron la oportunidad de compartir escenario nuevamente en diversas ocasiones, momentos que el maestro recuerda con especial cariño. Cada vez que nos reencontrábamos en tarima, era como si el tiempo no hubiera pasado. Esa química seguía intacta, esa complicidad musical que no necesita ensayo ni explicación, describe Vilfrido con una sonrisa genuina. En 2015, durante un homenaje que me hicieron, Ravi subió a cantar Volveré, y fue uno de esos momentos que te aprietan el alma. El público enloquecía, y yo solo podía pensar en lo lejos que habíamos llegado ambos, cada uno por su camino, pero unidos por esa canción y por lo que vivimos juntos. Lo que quizás pocos imaginan es que detrás de bambalinas, lejos de las luces y el público, Vilfrido y Ravi tuvieron conversaciones profundas sobre aquellos años y las decisiones que tomaron. Una noche, después de un concierto en Puerto Rico, nos quedamos hablando hasta el amanecer. Me dijo, Vilfrido, doy gracias a Dios por haberme sacado ese día, porque me obligaste a enfrentar mis miedos y a creer en mí mismo. Y yo le respondí, y yo doy gracias por haberte encontrado, porque me enseñaste que a veces hay que dejar ir para que el talento encuentre su verdadero camino. Recuerda el maestro con la voz ligeramente quebrada por la emoción contenida, revelando una dimensión humana que trasciende las notas musicales y los éxitos comerciales. La reflexión final de Vilfrido sobre Ravi Pérez refleja la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente para ver más allá de los momentos puntuales y apreciar el panorama completo de una vida dedicada a la música. Ravi es más que un cantante que pasó por mi orquesta. Es un capítulo fundamental en la historia del merengue, un artista que supo tomar lo que aprendió conmigo y transformarlo en algo propio, en un sonido único que lleva su firma, afirma con orgullo evidente. Sentado en su estudio privado, rodeado de discos de oro, fotografías amarillentas y recuerdos de medio siglo de música, Vilfrido Vargas despliega ante nosotros el mapa humano de lo que muchos consideran la más grande orquesta de merengue de todos los tiempos.
Solo Vilfrido Vargas y su orquesta tuvo 28 cantantes, 28 que grabaron, o sea, que dejaron su voz en nuestros discos, comienza diciendo con un orgullo paternal que no intenta disimular. Sus manos, que han dirigido a cientos de músicos a lo largo de 5 décadas, se mueven en el aire como si todavía estuviera marcando el compás de algún merengue inmortal. Algunos pasaron brevemente, otros se quedaron años, pero todos, absolutamente todos, dejaron una huella en nuestro sonido. Yo siempre dije que mi orquesta no era solo música, era una escuela, una familia y, a veces, un campo de batalla donde solo sobrevivían los mejores. El primero que menciona Vilfrido, con una mezcla de nostalgia y admiración evidente, es Juancho Viloria, una figura casi mítica en los inicios de su agrupación. Mira, hay nombres que marcaron mi historia, y el primero que me llega a la mente es Juancho Viloria. Ese hombre tenía una química única conmigo en tarima, era de esos que no se fabrican, que nacen con esa chispa especial, dice Vilfrido, cerrando los ojos como si pudiera ver nuevamente aquellos primeros escenarios. Pero un día simplemente se fue, y nunca hablamos claro del porqué. Ni en el homenaje que me hicieron lo mencionaron, y eso me dolió en el alma, porque fue fundamental en nuestros inicios. Juancho era disciplinado, muy bueno, pero decía que yo era demasiado estricto, casi como un militar. Intenté que volviera, te lo juro, pero ya no era lo mismo. Se fue a formar una orquesta con John C. y Randy, y desde 2001 se metió en la música cristiana. Respeto mucho su decisión, aunque siempre me pregunté qué hubiera pasado si se hubiera quedado. La conversación fluye hacia Ni Cepeda, un hombre menos conocido para el público general pero crucial en la estructura interna de la orquesta. Luego estaba Ni Cepeda, él entró en el 73 como pianista. Tenía hambre, tenía fuego, no era el más experimentado pero aprendía rápido, recuerda Vilfrido con una sonrisa nostálgica. En algún momento lo tuve que reemplazar, y eso no fue fácil. Para compensarlo, le ofrecí dirigir Los Hijos del Rey, y míralo ahora, productor, músico exitoso, hasta viceministro. El tipo creció muchísimo profesionalmente. Y eso me enorgullece, porque parte de mi misión siempre fue descubrir talentos y ayudarlos a encontrar su camino, incluso si ese camino los llevaba fuera de mi orquesta. Esta revelación muestra una faceta poco conocida de Vilfrido, la del mentor que no se aferra a sus descubrimientos sino que los impulsa a desarrollar todo su potencial, incluso cuando eso significa perderlos. Al hablar de Peter Cruz, otro de los cantantes emblemáticos que pasaron por su orquesta, el rostro de Vilfrido se ilumina con el recuerdo de éxitos que trascendieron fronteras. Y claro, ¿cómo no hablar de Peter Cruz? Ese sí que me dio clase y elegancia en el escenario. Estuvo conmigo 3 años intensos, Pegamos, Lo ajeno se deja quieto, Rompan todo, éxitos que sonaron en el mundo entero. Y cuando me dijo que quería irse a hacer lo suyo, muchos pensaron que no la iba a lograr, pero lo hizo. Tu mujer, Cometa Blanca, esos temas sonaron por todos lados. Peter es un grande, aunque muchos no lo reconozcan como deberían. En estas palabras se percibe cierto pesar, como si Vilfrido considerara que la industria musical no ha valorado suficientemente a algunos de sus exintegrantes. Un sentimiento protector que trasciende las relaciones profesionales. Los ojos de Vilfrido adquieren un brillo especial cuando menciona a Víctor Víctor, una figura que trasciende su paso por la orquesta para convertirse en un pilar fundamental de la música dominicana. Víctor Víctor, o simplemente Víctor B como lo llamábamos, fue otro caso excepcional. Cuando lo escuché por primera vez con el grupo Tino Peña y su combo salsa, no lo dudé ni un segundo, ese tipo tiene algo diferente, pensé, y no me equivoqué, evoca con admiración genuina. Desde que se subió al barco, convirtió cada canción en una obra maestra, fusionando merengue con salsa y balada con un sentimiento puro y auténtico. No era solo una voz, era una mente musical privilegiada. Pero lo más impactante vino después, cuando decidió dedicarse a la salsa por completo y pasó de ser cantante a convertirse en el cerebro detrás de los grandes del género. Fue productor de casi todos los salseros importantes en República Dominicana, su firma estaba en todas partes, aunque pocos sabían que era él quien estaba detrás del éxito. En 2019, su corazón se apagó por un infarto, pero su legado sigue más vivo que nunca. Con un suspiro que parece traer consigo el peso de innumerables noches de música y caminos compartidos, Vilfrido nos transporta a la historia de Willy Berríos, un boricua que dejó huella en el merengue dominicano.
Y justo cuando piensas que ya lo viste todo, aparece Willy Berríos, un boricua que se metió en la escena del merengue dominicano como si hubiera nacido en el Cibao, dice, negando con la cabeza como si todavía le sorprendiera. Su swing era tan auténtico que nadie creía que era puertorriqueño. Cuando abría la boca, la gente decía, ¿y ese tigre de qué campo es? Willy se ganó al público con temas como, Sin ti estás enamorada, y, Fue muy tarde, canciones que no solo se bailaban, se sentían en el alma. Hoy en día su historia sigue escribiéndose desde Medellín, Colombia, donde dirige su propia orquesta y sigue colaborando con artistas dominicanos en eventos como Amantes del Merengue. Lejos del ruido mediático, pero firme como un guerrero del merengue, así recordamos a Willy, un extranjero que dejó su marca en nuestro ritmo nacional. La conversación toma un giro más nostálgico cuando Vilfrido, con la mirada medio perdida y el corazón haciendo memoria, nos habla de Jim Chambers, un hombre que resuena con fuerza en la historia de su orquesta. A Jim Chambers lo conocí en el 86, un panameño con un tumbao diferente, una energía contagiosa. Lo traje a la orquesta porque vi en él un fuego que no se podía apagar, y así fue como Jim se convirtió en la voz de un himno que todavía suena en cada fiesta. A mover la colita, recuerda con una sonrisa pícara. Ese tema fue un fenómeno internacional. Jim tenía esa picardía tropical que conectaba con todo el mundo. Pero también llegó un punto en que ya no encajaba, no te sabría explicar por qué, solo sentí que era momento de cerrar ese ciclo, y se lo dije sin muchas vueltas. Tras casi 5 años sobre los escenarios conmigo, Jim se vio fuera sin saber muy bien qué rumbo tomar. Intentó levantar vuelo con Gozamba, un proyecto de Pochi Familia que pintaba bien pero no terminó de cuajar. Pero te digo algo, el hombre es un guerrero. Hoy está en Costa Rica, tranquilo con su negocio, hace música americana. Lo ves en una fiesta privada y todavía se mete al merengue como si estuviera en tarima conmigo. Ese ritmo lo lleva en la sangre, no hay manera de quitárselo. Cuando habla de Jorge Gómez, Vilfrido revela uno de los casos más peculiares y menos conocidos de su orquesta. Hablando de luchadores, continúa Vilfrido con una sonrisa nostálgica. Convencer a Jorge Gómez fue de lo más difícil que he vivido como director de orquesta. Ese hombre me hizo sudar más que una gira entera. La tarde avanza y el sol comienza a descender sobre Santo Domingo, bañando con una luz dorada el estudio de Vilfrido Vargas, donde las paredes parecen susurrar historias de éxitos musicales y dramas humanos acumulados durante décadas. El maestro, habiendo ya recorrido los grandes momentos y nombres que definieron su orquesta, parece ahora dispuesto a adentrarse en aguas más turbulentas, revelando por primera vez aspectos menos conocidos de lo que significó estar al frente de una de las agrupaciones más exitosas del merengue. Mira, si te voy a hablar de traiciones, de talentos crudos y de silencios que duelen, hay 2 nombres que no puedo dejar fuera. Vicente Pacheco y Meaz, comienza diciendo con un tono más grave, como preparándonos para historias que han permanecido guardadas durante demasiado tiempo. Con una mirada que parece traspasar el tiempo, Vilfrido nos transporta a los inicios de Vicente Pacheco en su orquesta, una historia de talento precoz y decisiones arriesgadas. Vicente fue mi apuesta más arriesgada. Apenas tenía 15 años, un niño, pero cuando lo escuché supe que tenía que tenerlo conmigo. Ese chamaquito tiene un filo en la voz que va a partir el merengue en 2, recuerdo haber dicho. Y así fue. Grabó conmigo desde cero, su primera canción fue una salsa nupcial, pero cuando se metió de lleno en el merengue, ¡boom! Vinieron, Dolorita, El Jarro Pichao, y de ahí para adelante no hubo quien no lo coreara en cada esquina del país. La voz de Vilfrido se llena de orgullo al recordar aquellos primeros éxitos, pero rápidamente su expresión cambia, anticipo de un giro menos feliz en la historia. Pero como pasa muchas veces en la música, el éxito no lo es todo. Yo pensaba que estábamos construyendo un legado juntos, y un día me dicen que se siente traicionado. El problema, según cuentan, explotó cuando se destapó una diferencia en los pagos. Dicen que yo no le di lo que le tocaba, que él grababa, que él giraba, que él llenaba tarimas, y que al final cobraba como un extra más. En este punto, Vilfrido hace una pausa significativa, como si estuviera decidiendo cuánto revelar sobre aquellos difíciles momentos que marcaron la salida de Vicente Pacheco. Él era como un hermano, yo no sé si él aún me ve así, pero cuando se fue, dolió profundamente, continúa con voz apenas audible.
En una entrevista después de su salida dijo, al final el 69 yo nunca había recibido un centavo por eso. Yo creía que una grabación a mí no había que pagarme. A mí nunca se me dio un chele por eso. De hecho, no había dicho esto. En esos tiempos parece que la voz que el Señor puso en mí vendía, y todos esos dueños de empresa la aman. Perdóneme la expresión, la prolongación de Pi. Hoy Vicente está entregado a su fe, no volvió a los escenarios, pero su voz quedó tatuada en la historia del merengue para siempre. En estas palabras se percibe no solo el reconocimiento a un talento extraordinario, sino también cierto remordimiento por cómo se manejaron los aspectos financieros. Un tema que Vilfrido apenas roza pero que sugiere tensiones más profundas entre los aspectos artísticos y comerciales de la industria musical. La conversación fluye hacia Meas, otra figura clave que pasó por la orquesta y dejó una huella imborrable tanto por su talento como por las circunstancias de su partida. Ahora bien, si lo de Vicente fue un drama, lo de Meas fue una tormenta creativa. Ese tipo tenía un talento rarísimo, cantaba en inglés, venía de otro mundo, otro ritmo, otra vibra. Pero cuando Rafi Pérez me lo recomendó, yo lo vi claro, había que meterlo al ruedo, recuerda Vilfrido con admiración evidente. Y no solo entró como cantante, Meas componía, producía, arreglaba, el tipo hacía de todo, y bien. Durante 5 años en la orquesta, estuvo detrás de joyas premiadas como Atrevida, Bachata Merengue, La Ventanita y 2013 años. Ese hombre componía como si viviera dentro del dolor ajeno, cada canción que escribía parecía que hablaba por ti, que contaba tu historia personal. Pero en 1995, Meas decidió tomar otro camino. Me dijo que necesitaba algo más, que el merengue ya no lo llenaba como antes, que lo suyo era la salsa. Y fue ahí cuando lanzó su versión más intensa de La Ventanita, esta vez al lado de Sergio Vargas. Lo vi triunfar desde lejos y me alegré, aunque no estuviéramos en el mismo equipo. Uno sabe cuando apostó bien. A medida que profundiza en estas historias de separaciones y caminos divergentes, Vilfrido toca un punto neurálgico que pocas veces se menciona en las conversaciones sobre las grandes orquestas. El manejo del poder y las tensiones entre los miembros. Dentro de la orquesta se vivían dinámicas complejas. Yo no era solo un director musical, era también un estratega, alguien que tenía que mantener el control sobre personalidades fuertes y talentos desbordantes. Confiesa con una franqueza sorprendente. El sol se esconde completamente tras el horizonte de Santo Domingo, y las primeras estrellas comienzan a brillar sobre la ciudad que vio nacer a tantas leyendas del merengue. Vilfrido Vargas, con la mirada serena de quien ha recorrido un largo camino y tiene pocas cuentas pendientes, se recuesta en su sillón mientras los recuerdos continúan fluyendo, ahora con un tono más reflexivo y conciliador. Después de tantos años, de tantos éxitos y fracasos, de tantas llegadas y partidas, lo que queda es la música, comienza diciendo con una voz que transmite la sabiduría acumulada a lo largo de décadas. Las disputas se olvidan, los contratos se vuelven papel amarillento, pero las canciones siguen sonando en las fiestas, en las bodas, en los colmados, en los carros. Y eso es lo único que realmente importa al final del camino. Con una sonrisa nostálgica que ilumina su rostro cuarteado por el tiempo, Vilfrido nos sumerge en su visión sobre el verdadero valor del merengue como expresión cultural que trasciende individualidades. El merengue no es de Vilfrido Vargas, ni de Rafi Pérez, ni de ninguno de los 28 cantantes que pasaron por mi orquesta. El merengue es del pueblo dominicano, es nuestra alma sonando en cada tambora, en cada güira, en cada saxofón, afirma con convicción inquebrantable. Cuando veo a jóvenes de hoy bailando, El Africano, o Volveré, canciones que grabamos hace 4 décadas, entiendo que hicimos algo más grande que nosotros mismos. Creamos música que no envejece, que se renueva en cada nueva generación que la descubre. Y eso vale más que todos los discos de oro que cuelgan en estas paredes, más que todos los aplausos que recibimos en tarimas de medio mundo. La conversación toma un giro hacia las nuevas generaciones y cómo percibe Vilfrido la evolución del género que ayudó a internacionalizar. Muchos me preguntan qué opino del merengue actual, si me gusta lo que hacen los jóvenes, si creo que han pervertido el ritmo original, dice con una chispa de picardía en los ojos. Y yo siempre respondo lo mismo, la música, como todo lo vivo, tiene que evolucionar o muere. Yo mismo fui criticado duramente cuando comencé a experimentar con el merengue,
cuando le metí influencias del rock, de la música disco, cuando rompí esquemas con arreglos que los puristas consideraban herejías. ¿Cómo podría yo ahora criticar a quienes siguen empujando los límites? El día que el merengue deje de transformarse, ese día estará muerto. Y mientras alguien en algún lugar del mundo siga moviendo las caderas al ritmo de nuestro tambor, el merengue seguirá muy vivo, no importa cómo lo llamen o cómo lo vistan. En este recorrido por su legado, Vilfrido dedica un momento especial a reflexionar sobre lo que significó internacionalizar un género que originalmente estaba confinado a las fronteras de la isla. Cuando comenzamos a llevar el merengue por el mundo, muchos pensaban que era una locura, que nuestro ritmo era demasiado local, demasiado nuestro para que extranjeros lo entendieran, recuerda con cierto orgullo. Y sin embargo, lo vimos, en México, en Venezuela, en Colombia, en España, en Estados Unidos, la gente enloquecía con nuestras canciones aunque no entendieran cada palabra. Veías japoneses, alemanes, rusos, intentando seguir el paso, imitando nuestros movimientos de cadera. Eso fue una revolución cultural que trascendió la música. De repente, la República Dominicana ya no era solo un punto en el mapa del Caribe, era el lugar de donde venía esa música contagiosa que hacía bailar al mundo entero. Y en esa conquista, cada uno de mis cantantes, incluyendo por supuesto a Arabi Pérez, fue un embajador de nuestra cultura, un misionero de nuestro ritmo. Con una mezcla de humildad y convicción, Vilfrido comparte su visión sobre el papel que jugó su orquesta en el desarrollo de carreras individuales que eventualmente brillarían con luz propia. Yo siempre visualicé mi orquesta como una escuela, como un semillero de talentos que eventualmente volarían solos, revela con genuina satisfacción. Claro que me dolía cuando se iban, especialmente cuando la partida era abrupta o en malos términos. Soy humano, tengo ego como cualquiera. Pero en el fondo, siempre supe que esa era parte de mi misión, descubrir diamantes en bruto, pulirlos, darles una plataforma, y eventualmente, dejarlos ir para que encontraran su propio camino. Cuando veo a Eddie Herrera llenando estadios, a Arabi Pérez conquistando escenarios internacionales, a tantos otros que pasaron por mi orquesta y que hoy tienen carreras sólidas, siento que cumplí mi propósito. Son como hijos que han crecido y han hecho su vida, llevando siempre algo de lo que aprendieron en casa. El tema de las tensiones y las reconciliaciones ocupa un lugar especial en estas reflexiones finales, mostrando a un Vilfrido conciliador que ha hecho las paces con muchas de las heridas del pasado. Con los años, he tenido la oportunidad de reencontrarme con muchos de mis exintegrantes, algunas veces en tarima, otras en situaciones personales, confiesa con una sonrisa serena. Y lo hermoso es que el tiempo cura muchas heridas. Esos momentos de reencuentro son mágicos, porque cuando sonamos juntos de nuevo, cuando compartimos otra vez esa energía única que se crea al hacer música, las viejas rencillas se disuelven. La música tiene ese poder sanador, esa capacidad de tender puentes sobre los abismos que a veces creamos con nuestras palabras o acciones. Con algunos ha sido más fácil que con otros, claro está. Hay heridas más profundas, hay conflictos que requieren más tiempo para sanar. Pero la puerta de mi casa y de mi corazón siempre ha estado abierta para todos los que fueron parte de esta aventura musical. Mientras los recuerdos siguen desplegándose, Vilfrido no esquiva uno de los momentos más difíciles en la historia de su orquesta, las batallas legales que casi destruyen todo lo construido. No puedo hablar de mi trayectoria sin mencionar ese periodo oscuro cuando me vi envuelto en problemas legales junto a Vinton Paulino, mi representante de entonces, reconoce con gesto sombrío. Fueron tiempos terribles, denuncias, papeles, restricciones, mi nombre sonando en todos los pasillos judiciales. No podía salir del país, estaba atrapado, y mi orquesta también. Muchos músicos no iban a quedarse esperando, tenían hambre de más, de internacionalizarse, y por eso se fueron. No los culpo. En ese momento yo no tenía nada que ofrecerles excepto incertidumbre. Joselito Trinidad fue uno de ellos, dio un giro radical y se lanzó al merengue típico. No lo hizo solo, lo hizo brillando junto a figuras como El Prodigio y Banda Real, convirtiéndose en una ficha clave del género. Más adelante se alió con otro exintegrante mío, Orlando Alfonso Colón, y juntos fundaron El Norte, un proyecto que mezclaba raíces y modernidad como un grito desde el Cibao para el mundo. En su recorrido por las figuras que marcaron su orquesta, Vilfrido dedica un momento especial a Orlando Alfonso Colón, un innovador que ayudó a transformar el sonido del merengue con aportaciones inesperadas.
La historia que más me tocó fue la de Orlando Alfonso Colón, dominicano hasta la tambora, dice con evidente afecto. Entró a mi orquesta para ocupar un lugar complicado, reemplazar a Eddie Herrera no era cualquier vacante. Y Orlando no solo cumplió, revolucionó nuestro sonido. Fue él quien metió el rap en El Jardinero, esa fusión que nadie se atrevía a hacer todavía, esa mezcla de calle y swing que rompió con el molde establecido. Y así, mi gente querida, hasta aquí llega este viaje por los secretos que Vilfrido Vargas guardó durante décadas sobre Ravi Pérez y su paso por aquella legendaria orquesta. El maestro nos ha abierto su corazón y nos ha permitido entender que detrás de cada éxito musical hay historias humanas, con sus luces y sombras. Quiero agradecer profundamente todos sus comentarios en nuestros videos anteriores. Ustedes pidieron esta historia y aquí se las trajimos. ¿Cuál de estas revelaciones te sorprendió más? ¿Qué opinas de lo que confesó Vilfrido? Me encantaría leerte en los comentarios. Y si sientes que nos faltó mencionar algo, no te lo guardes, escríbelo ahí abajo, que podría estar en nuestra próxima entrega. Ya tú sabes, suscríbete, activa la campanita y déjanos ese like que así seguimos contando juntos la historia del merengue desde adentro. Hasta la próxima.